comisión nunca fue interrumpida. Es decir, siempre continuó a través de los gobiernos, siempre se mantuvo mientras llegó. ¿Cuándo finaliza esta comisión? En junio o julio del 2009, porque el presidente Funes la canceló. Mauricio Funes canceló esta comisión. Correcto. Es decir, estuvo desde el gobierno de Calderón Sol hasta el gobierno de Tony Saca. Todos los miembros recibían esta remuneración. Sí. Y también había un staff, ¿no? O sea, estaban los comisionados y el staff, ¿no? Y ese staff tenía, ¿no?, también sus remuneraciones. ¿Sabe el número de personas que integraban este staff? No exactamente, pero eran más de 10. Más de 10 personas. Siempre bajo la modalidad de servicios profesionales. En el caso de ellos creo que había... No, en el caso de ustedes. No, en el caso nuestro sí, siempre. Servicios profesionales. Siempre eran honorarios por servicios profesionales, ¿no? Muy bien, señor Rubio. ¿Usted no recibió, o mejor dicho, recibió algún otro dinero, aparte de estos honorarios que ha mencionado, de parte del gobierno de Elías Antonio Saca? No, en absoluto. ¿Pudo haber recibido algo otros ingresos en el gobierno de Francisco Flores, independientes a esto? En absoluto. ¿Pudo haber recibido en el gobierno de Calderón Sol algunos otros ingresos? Tampoco. Esas son mis preguntas por el momento, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Perdón, diputado, ¿usted está pidiendo la palabra o no? Gracias. Señor Rubio, me gustaría muchísimo aclarar, hacer una línea de tiempo. En 1997 usted manifiesta que la Comisión Nacional de Desarrollo fue creada por el presidente de aquel entonces, Calderón Sol, pero que no existía un decreto en ese momento. ¿Usted ingresa a esta comisión en 1997 o 1998 cuando ya existe el decreto? 97, porque el presidente Calderón Sol anuncia públicamente, ¿no?, la creación de esta comisión para elaborar lo que se llamaba el bases iniciales del Plan de Nación. Cuando lo anuncia el presidente Calderón Sol, ¿usted es nombrado por parte del presidente Calderón Sol? Sí. ¿El nombramiento dónde se realiza? Entiendo que fue un decreto ejecutivo del presidente, que anuncia la creación de una comisión presidencial, ¿no? Pero no incluyen su nombre en ese decreto. ¿Cómo no? O sea, en el decreto 40 estamos justamente los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo. Juramentados como parte de miembros de la Comisión Correcto. de Desarrollo. Si lo juramentan a usted como miembro de la Comisión Nacional de Desarrollo, ¿por qué luego manifiesta que su contratación es por honorarios por servicios profesionales? Porque, mire, primero porque no éramos funcionarios públicos, se nos llama como proveedores de servicios profesionales. Pero su nombre está en el decreto. Un proveedor no aparece en los decretos presidenciales. Y, bueno, es un proveedor de servicios profesionales que hace, como usted le encarga a alguien, una misión, un estudio, ¿no? Perdón, la pregunta de la diputada es porque hay una diferencia. Ustedes no eran empleados públicos, No. Eran Ni funcionarios. sencillamente contratados por servicios profesionales. Correcto. Por eso le está preguntando ella, porque su nombre estaba contemplado En en el un decreto. decreto del presidente y no era empleado público. ¿Verdad? Entonces, acuérdese que el Estado, y por eso le está preguntando ella, por adquirir bienes y servicios, en el caso de los servicios profesionales, tiene que apegarse a la normativa de contratación. Por ahí va la pregunta de ella. Sí, a mí lo que me llama muchísimo la atención es la situación irregular de su contratación, porque desde el momento en el que usted aparece nombrado en el decreto, del cual es conocimiento público, que usted pasa a formar parte de la Comisión Nacional de Desarrollo, cambia su estatus, porque cuando son consultorías por honorarios, no se ponen en ningún decreto presidencial el nombre del que se le adjudica a la consultoría. Entonces, en ese momento, ¿cómo fue su contratación o cómo fue que a usted le dijeron, ha sido nombrado, apareces en el diario oficial, que la población lo puede perfectamente buscar, aparece su nombre en el diario oficial como parte de la Comisión Nacional de Desarrollo, pero usted manifiesta que los pagos que se le dieron en concepto son en concepto de honorarios por consultorías?
Correcto. Entonces ahí no cuadra ninguna de las dos figuras. Yo creo que eso habría que preguntarle a ellos por qué lo hicieron así, porque cuando ustedes vienen y le hacen un contrato, Entonces tenía contrato. sí había un contrato inicial, por ahí lo tengo, y ahí dice por servicios profesionales. Me decía que ¿en qué año firmó usted su contrato? 1998. Estas fechas, déjenme ver. Ya les digo. Contrato NA-006, aplica 98. En 1998. Sí, Dígame. Si usted se siente más cómodo, si no, déjese la Si no, puesta. acercarse. Vale. No, entonces, Acérquese. y para no, sí, ok, Ajá, para no contaminarlos a ustedes. no se preocupe, no se Ajá. preocupe. Acérquese entonces al micrófono. Vale. No, Si no, que óigame, se- óigame, es como usted se sienta cómodo. Sí, que se Yo tengo acerque. 69 años, entonces Vale. me cuido, no Acérquese se al preocupe. micrófono solamente. Entonces usted tiene el contrato desde 1998. En ese contrato, en el que aparece por honorarios, si consideramos que la ley de impuestos sobre la renta entra en vigencia en 1991, es decir, que usted, la ley de impuestos sobre la renta entra en vigencia desde 1991. Es decir, que usted pagó todas las rentas generadas por esos ingresos. Correcto. Ahí están mis declaraciones de renta. Ok. Además de usted, ¿cómo fue ese momento en el que usted firma ese contrato? O sea, ¿a dónde firma el contrato para aparecer y ser empleado? Por lo que recuerdo, en Casa Presidencial, ¿Quiénes más llegaron a firmar ese contrato? los miembros de la comisión, los 6 miembros de la comisión entonces. ¿Ante quién firmaron el contrato? Uy. Pues mira, ¿El secretario privado? no recuerdo. No recuerda. No recuerdo quién era. Este Pero contrato... eso en todo caso se puede Sí, averiguar no hay sin problema. Este contrato incluía el pago de los viáticos que se recibían por los viajes que se hicieron por el tema de Fomilenio. No, no incluía. Pero, y entonces, ¿cómo Nosotros recibían? pagábamos con nuestros propios vehículos. ¿Con sus propios vehículos? Sí, nuestros propios vehículos y con nuestra gasolina, nuestra alimentación, lo pagábamos nosotros de ese. ¿Y los viáticos para los viajes por el tema de Fomilenio? Los viáticos que se hicieron una vez que fuimos, ¿no? Para la firma del Fomilenio, sí hubo viáticos. Entonces Se recibió... pagó el viaje, Ajá. ¿no? Y se dieron viáticos para el hotel y... ¿Cuánto le entregaron de viáticos? Uy, poquito, no mucho. No, Usted sabe que esta modalidad de pago de viáticos en todo caso tendría que haber estado contemplada en el contrato. Es que lo que pasa es que hay una mezcla aquí, porque usted no era empleado público. Ujú, ¿verdad? correcto. Entonces, cuando usted lo contratan, además de que tiene que apegarse la contratación a una normativa de contratación, pero además de eso su contrato tiene que establecer los extremos de la relación profesional que va a haber entre usted y en este caso el gobierno. Por eso le pregunto a ella. Lo que pasa es que en un contrato lo que establecen es para qué, ¿no? O sea, cuál es el tipo de servicio, cuáles son los resultados, ¿no? Que se tienen que tener, ¿no? Cuál es la misión que se tiene que entregar. Va, ahí no dice en ese contrato, que yo recuerde, no decía, mire, que se les va a cuando hagan un viaje van a tener que pagar sus pagos. Es decir, ¿Cómo se le eso había que entregaron los preguntarle, viáticos? eso había que justamente ahí en presidencia ver los contratos, porque fíjese, que nosotros, yo personalmente he pedido en el gobierno anterior de Funes, cuando yo estaba siendo atacado por el gobierno de Funes, ¿no? Yo pedí justamente, ¿no? Ahí ¿cómo se llama? La unidad de información, el señor Pavel, que me entregara toda la documentación que tenía de la CND, aparte de la que había recogido. ¿Cómo Y se, dijeron que no existía. ¿Cómo se le pagaban los viáticos? ¿En efectivo, cheque, transferencia? Supongo.
No recuerdo si fue en efectivo o cheque. Como deberían haberse pagado, me imagino, según la ley. ¿Y firmaba usted recibo por los viáticos? Entiendo que sí. ¿Sí firmaba recibo? Bueno, y me están preguntando cosas de hace que... Si no se recuerda, diga, no me recuerdo. Claro, yo no me acuerdo, porque estamos hablando de 24 años desde que nació la comisión, ¿no? Y 12 años desde que terminó. ¿Recuerda cuando fue a recibir el dinero en efectivo, si fue a Casa Presidencial o fue a donde estaba instalada la comisión? No, yo entiendo que había una coordinadora a través de la cual se hacían las gestiones administrativas, y la coordinadora había un contador, ¿no? En la comisión, era uno de los miembros de la comisión, del staff, que llevaba justamente la contabilidad. Era él el que llevaba el día a día. Les pagó los viáticos. Él fue el que coordinador les pagó para gestiones administrativas era el encargado de contabilidad del staff de la Comisión Nacional de Me gustaría mucho que me aclarara cómo era el mecanismo. En ese viaje que hicieron por el tema de Fomilenio, ¿ustedes solicitaron los viáticos a quién o cómo se los ofrecieron? ¿Quién se los entregó? ¿Su coordinador o coordinadora? ¿Cómo era ese mecanismo? Miren, no le recuerdo, porque lo importante en ese momento que íbamos a hacer un viaje para firmar un convenio que le iba a dar al país 480 millones. ¿No? Entonces, no recuerdo honestamente que si me dieron 100 o 150 dólares por día, si me dieron Solamente pedirle el esfuerzo, para si no se acuerda, pues no se acuerda, para poder... Con gusto. Gracias. Yo cuando tenga algo que yo recuerde, te lo digo así. ¿Cada cuánto se renovaba su contrato? Cada presidencia tenía, si no mal recuerdo, cada vez que se daba, ¿verdad?, cada vez que llegaba que llegó el presidente Flores, se renovaba la comisión, se le añadía mandato, ¿no? Durante los 12 años hubo 3 modificaciones legales a los contratos, ¿sí? Porque cambiaban, por ejemplo, los fondos originales venían de un programa de modernización del Estado, ¿no? Después, como pasaron a un presupuesto, ya también tenía que cambiar el contrato. Entonces lo que hubo fue modificaciones en septiembre de 1999, que ahí está en los decretos, ¿cómo se llama?, en el diario oficial, en febrero de 2002, y entiendo que febrero del 2006. O sea, hubo modificaciones. La última modificación del contrato se dio en el periodo justamente de Saca, donde adicional al mandato, a la misión que veníamos trayendo, se le añadió lo de hacer la consulta por el Fomilenio y colaborar con la Secretaría Técnica en la... ¿En algún momento en las que se renovaron los contratos que ustedes tenían, hubo cambios en los integrantes de la comisión? No. El staff que usted mencionó, a estas personas, ¿quiénes eran los que conformaban el staff? De los que me acuerdo estaba David Mena, Roberto Turcios, Giovanni Berti, habían como 3 personas de terreno, ¿no? Porque la comisión, nosotros recorrimos y pateamos todo el país y necesitábamos, ¿no?, gente, promotores, ¿no? Y esos, Amílcar, que era el contable, esos 4, a ver si me puedo hacer un esfuerzo, como usted dice, de acordarme algunos nombres. En ese momento, ¿cómo es que lograba cada año? Dina Orris, Ciro Granados, había 4 profesionales en promoción de la participación ciudadana y en comunicaciones, ¿no? Teodoro Romero, esos eran algunos. Carlos Palacios, Fidel Ramos, Reinaldo Fuentes, Alfredo Ramírez.
En este momento que cada año se renovaban los contratos, ¿cómo es que se hace su traspaso, por así decirlo, el cabildeo entre cada uno de los presidentes, de Flores a Saca? ¿Quién realizaba ese tipo de cabildeo? Es decir, existe esta comisión, renovarla. ¿Cómo usted en algún momento tuvo comunicación con Francisco Flores? Para esta transición específica, no. Le quería decir que esta comisión, cuyo padre fue Calderón Sol, cuando ya no, digamos, ya no es hijo de un presidente, pues ya no tiene sus recelos. De hecho, la comisión tuvo sus confrontaciones con el presidente Flores, porque era una comisión independiente. Ustedes van a ver la trayectoria de críticas también personales, institucionales, al gobierno de Flores, al gobierno de Saca, ¿no? Entonces, la relación, para eso no hubo relación con él. Después hubo una relación, una reunión, después de los terremotos, ¿no? Que nosotros llegamos a proponerle la creación de una comisión pluralista que fuera a buscar fondos al exterior, ¿no? ¿Esa comisión qué fondos fue los que...? El presidente Flores no la quiso crear. No la quiso crear. ¿Y cómo es que se da su relación con el señor Elías Antonio Saca? ¿Cómo es la relación de Saca con esta comisión? Era una comisión presidencial y que debíamos de informarle. ¿Tuvo usted La información no había, si usted me pregunta si hay una relación de amistad o algo, nada que ver. ¿Cada cuánto veía usted al señor Elías Antonio Saca? No sé, muy pocas veces. ¿Y el secretario privado? Creo que nunca, con el señor Charlet. Yo creo que lo veía cuando, por ejemplo, fuimos al puerto de la Unión, ¿no? Porque otro de los proyectos que trataba de impulsar y que impulsó la Comisión Nacional de Desarrollo fue el puerto de la Unión. Entonces, cuando se inauguró el puerto de la Unión, como el señor Charlet andaba detrás de siempre el presidente Saca, yo lo veía, pero que me haya reunido con él. ¿Quién le entregaba a usted los fondos mensuales, a usted, los $2,000? Mire, eso venía justamente de la Secretaría Técnica, ¿no? La persona que llevaba esto era un empleado, ¿no? Que coordinaba con Amílcar, que era el gestor nuestro, ¿no? Y en ese entonces hubieron dos secretarios técnicos, Eduardo Sabla, ¿no? Que era el responsable, era nuestro interlocutor, como le decía antes, ¿no? Con el presidente Saca. Nuestro interlocutor no era directamente el presidente Saca ni era el señor Charlet. Era la Secretaría Técnica, pues que era un trabajo técnico, ¿no? Entonces, en la relación con el presidente Saca habrá sido, que yo me recuerde, 2, 3 veces, ¿no? Nunca en plano familiar, que nos llamó a su casa, o no, era de trabajo, ¿no? Y de encuentro, que yo me recuerde, por el Fomilenio, en el viaje que se hizo a Washington para la firma del convenio, y que recuerde también que nos vimos, pero eso fue la comisión que se dio en el puerto de la Unión, y si mal no recuerdo, quizá unas 2 veces en reunión en Casa Presidencial con él. Presidente, solicito apoyo al equipo técnico para Bien, de pasar el video de las declaraciones del señor Elías Antonio Saca. Nacional de Desarrollo que nace en los tiempos del presidente Calderón Sol. Comisión Nacional de Desarrollo que nace en los tiempos del presidente Calderón Sol vuelve en mis tiempos a funcionar. De Calderón Sol vuelve en mis tiempos a funcionar, pero ellos desde ese momento tenían, en el caso del señor Roberto Rubio, tenía un estipendio de $2,300 mensuales que se le depositaban en sus cuentas en los bancos. Perdón, Roberto Rubio. Nacional de Desarrollo que nace en los tiempos del presidente Calderón Sol
vuelve en mis tiempos a funcionar, pero ellos desde ese momento tenían, en el caso del señor Roberto Rubio, tenía un estipendio de $2.300 mensuales que se le depositaban en sus cuentas en los bancos. Perdón, Roberto Rubio, ¿a dónde estaba él? En la Comisión Nacional de Desarrollo. Ok, gracias. Él, la señora Sandra de Barraza, el señor Salvador Samayoa, David Escobar Galindo, de los que recuerdo. Yo las cantidades, la que sí tengo, porque he verificado, es la de $2.300 mensuales al señor Roberto Rubio. Gracias, presidente. A declaraciones del expresidente Elías Antonio Saca, usted recibió un estipendio de $2.300 mensuales. ¿Correcto? ¿Qué tiene que decir de las declaraciones del expresidente? Que son correctas, está diciendo la verdad, ¿Usted como se las dije antes. ¿Usted firmaba recibos por estos $2.300? Sí, ¿Sabía que estos $2.300 provenían de la partida secreta? para nada. Mire, una persona que hace un estudio no sabe, ¿verdad? O que hace un esfuerzo, un consultor, cuál es el fondo. Nosotros suponíamos que, porque hay un presupuesto, ¿no?, asignado a la Comisión Nacional de Desarrollo, que tenía que salir de ahí. Si lo sacaban de otro lado, había que preguntarles a ellos, ¿no? Todo el proceso, yo quiero que entienda algo, señor Rubio. Los salvadoreños, insisto con el tema, los salvadoreños necesitamos conocer las leyes salvadoreñas. Estamos obligados a conocerlas. El Estado no solo desarrolla los contratos en año fiscal y después los tiene que volver a firmar, ¿verdad? Porque estamos hablando aquí, fíjese bien, de una contratación de servicios profesionales. O sea, primeramente hay una normativa y también tome en cuenta que usted trascendió en su contratación, ¿sí?, por servicios profesionales en varios gobiernos. Entonces, en ese lapso de tiempo, por ejemplo, en el 2000 nace la LACAP, por ejemplo. Entonces, nacieron leyes y normativas que afectaban la relación que usted tenía. Entonces, el Estado no contrata antojadizamente por servicios profesionales, tiene que apegarse a la normativa de contratación. Si es hecha de esa manera, los dos extremos de la contratación deben de velar porque se cumpla la normativa. Uno es el gobierno en este caso y el otro es la persona que va a brindar sus servicios profesionales. Si no se sigue la normativa adecuada, tanto violenta uno como violenta el otro. Independientemente de dónde hayan salido los fondos, el tipo de contratación no fue legal, por lo que le estoy diciendo. ¿Tiene otro video? No, solamente por presente. ¿Usted tuvo conocimiento de si otras personas tenían o recibían fondos al igual que ustedes? No. Aquí les dejo, ¿no?, creo que será útil, ¿no?, todo el trabajo, ¿no?, de la Comisión Nacional de Desarrollo, porque en junio del 2009, el 30 de junio, nuestra coordinadora, Sandra Barraza, le entrega una carta al secretario técnico Alexander Segovia, ¿no?, para decirle, mire, esto es lo que hicimos y todo esto es el dinero que recibimos durante estos 12 años, con su presupuesto y también los dineros adicionales que conseguimos, porque nosotros conseguíamos a veces con la cooperación internacional dinero para llevar a cabo algunas actividades. Conseguimos colaboración de los japoneses para desarrollar el plan maestro de la zona oriental, ¿no? Vinieron muchísimos japoneses acá durante meses para hacer ese proyecto. Entonces yo se los dejo con la aclaración de que el original, este es nada más una copia. Si quiere se puede acercar al micrófono. Este es una copia, ¿no? Una copia borrador, ¿ya?, de la carta que se le entregó oficialmente por la Comisión Nacional de Desarrollo al señor Alexander Segovia, ¿no?, para que ustedes puedan ver todo el trabajo, es decir, esos servicios profesionales que se pagaron no eran gratis, ¿verdad?
y ustedes van a ver el trabajo. Es que yo entiendo, pero el término de legalidad o ilegalidad no radica en que haya un producto, ¿sí? No radica ahí, No, sino el proceso de contratación define primeramente la legalidad de esa yo contratación. creo que eran decretos presidenciales. Me imagino yo que los presidentes... Es que le recuerdo que en administración pública hay un principio que es el principio de legalidad. Ningún funcionario tiene más facultades que los que la ley expresamente le otorga.